Nuevamente cada uno de ustedes, queridos hermanos que se conectan en esta noche, en esta mañana, perdón. Y bueno, ya mencionaba a las hermanas que ya estamos a punto de podernos reunir en las mañanas. Y bueno, una de las maneras de poder ya estar acostumbrados a esto era poder compartir este tiempo de manera directa. Y bueno, quería en esta mañana mencionar a nuestra hermana acerca de que estamos teniendo el tiempo de, de poder conocer a nuestro Señor Jesús como el Señor, ¿no? Y Él se ha manifestado de diferentes maneras, ¿no? Él se ha manifestado a través de la Biblia, eh, mostrándonos cada uno de sus atributos y de esta manera sabiendo quién es Él. En esta mañana quería compartirles eh, acerca del Señor sobre la naturaleza, ¿no? Él es sobre la naturaleza, Él es el Señor sobre la naturaleza. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8, ¿sí? Versículo 23 al 27. Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. ¿Ya? Es lo que vamos a compartir en esta mañana. Bien, antes de poder leer este texto, vamos a orar. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites, Padre Santo, Señor, seguir compartiéndola, seguir conociéndote a ti, bendito Padre, y de esa manera cada uno de nosotros poder seguir creciendo espiritualmente. Te pedimos, Señor, que tú puedas seguir, Señor, añadiendo a nuestra vida cada día más sabiduría que proviene de ti, Padre Santo. El Dios que lo da, Padre mío. Y esa es la que nosotros queremos, Señor, tener en nuestro corazón y poder, Señor, también compartirla con quien lo demande, bendito Dios. Queremos ser mejores hijos tuyos, así que queremos conocerte, Padre Santo, porque de esta manera vamos a manifestar tu cuidado, de esta manera vamos a manifestar, Padre Santo, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice Jesús: calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Hemos estado conociendo y sabemos a través de la Biblia, les mencionaba hace un momento, acerca de lo que es nuestro Señor. Y una de las cosas que quizás, por ejemplo, nos pasa a nosotros, hace unos meses, creo que hace 2 meses, si no me equivoco, quizás muchos recordarán, me parece que fue en el mes de agosto, que recordarán que tuvimos acá en Lima unas tormentas, ¿no? Empezó a tener unos rayos ahí en el cielo. Yo recuerdo que eran como las 7 de la mañana, yo estaba justo saliendo en el trabajo y estaba en el carro y vi ahí, pues, ¿no? Esos rayos, truenos, ¿no? No estamos acostumbrados, ¿no? Y mucha gente se asustó, mucha gente, quizás, bueno, que viene de provincia o ya han vivido esto, lo tomaron normal. Pero para muchos de nosotros no era normal porque eso no acontece aquí en Lima, por lo menos, ¿no? Aquellos que hemos vivido toda nuestra vida en Lima, ¿no? Y no hemos tenido esa experiencia. Y muchos de repente, hasta nosotros como creyentes, nos asustamos ante esta situación. Muchos quizás dijeron: ya es el fin del mundo. Muchos dijeron: ya acá se termina todo, esto nunca ha ocurrido. O son señales antes de. Hace unos domingos estábamos, nuestro pastor Hidalgo nos ha estado compartiendo acerca de las señales antes del fin. Y bueno, son cosas que a veces nos causan temor, pero aquellos que somos creyentes, hijos de Dios, estas cosas que por naturaleza quizás nos causan un poco de miedo, de temor, creo que debemos confiar
en el Señor, en el sentido de que poner nuestra vida delante de Dios. Y en este texto ocurrió algo muy parecido. Quizás los discípulos estaban acostumbrados a, pero ocurrió algo. Dice el versículo 23, y entrando él, está hablando de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Los discípulos le siguieron. Esta palabra de seguirlo, ¿no? Qué bueno, pues, es cuando nosotros o los discípulos seguían a su maestro. Quizás ellos recordaban ese Mateo capítulo 4, cuando Jesús le dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, pues, inmediatamente dejaron sus redes, dice, y le siguieron. Qué palabra tan poderosa del Señor Jesús de decirles a estos hombres, dejen todo y venid en pos de mí, para que estos hombres lo dejaran todo. Bueno, en este texto nos enseña y nos sigue mostrando cómo estos discípulos estaban siempre dispuestos a seguir a Jesús. Ellos habían estado con Jesús, quienes habían estado enseñando a la gente, lo estaban acompañando a Jesús, pero Jesús entra a la barca y dice, para poder entrar al mar de Galilea, y estos hombres le siguen. Ahora, ¿a dónde le siguieron los discípulos? Ellos no sabían, pero ellos estaban yendo a una tempestad. Jesús lo sabía, pero ellos no. Pero le estaban siguiendo a una tempestad que iba a ser inesperado. Aunque ellos estaban acostumbrados a navegar, estaban acostumbrados al mar, a la mar brava, como se dice, ¿no? Estaban acostumbrados a la tempestad. Lo que les iba a ocurrir, para los que le iba a ocurrir, ellos no estaban preparados. Entonces, aquí era algo que ya incluso iba a poner en riesgo sus vidas. Sin embargo, los discípulos estaban acostumbrados a seguir a Jesús. Estaban acostumbrados a que cuando Jesús les decía, vengan, vamos, ellos le seguían. ¿Verdad? Bueno, dice el versículo 24, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mientras que los discípulos siguieron, subieron a la barca, continuaban ellos en esta aventura o en este seguir en los caminos del Señor. El Señor Jesús dice, se durmió, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Se levantó una gran tempestad, una tempestad inusual, una tempestad caprichosa, a la cual ellos no estaban preparados, ¿no? Ahora, normalmente estas embarcaciones de pescadores estaban construidas pues para resistir, ¿no? Estas tempestades, pero no una tormenta tan grande como les ocurrió en este momento, ¿no? Pero bueno, quizás nosotros nos podemos a pensar ahora y decir, pero si estaba Jesús con ellos en ese momento. Y qué bueno es saber que en situaciones, por ejemplo, difíciles, nuestro Señor Jesús está con nosotros. En situaciones como esta, saber que Jesús está cubriéndonos, ¿no? Pueden pasar situaciones, pueden pasar cosas, pero Jesús está con nosotros en el barco de nuestra vida, en la barca de nuestra vida, en las tormentas, y no habrá pues ni tormentas, ni huracanes, ni maremotos, ni tempestades, ni acontecimientos naturales excepcionales que nos puedan asustar y nos puedan hacer naufragar en nuestra vida, ¿no? Y nos puede hacer correr peligro. Pero en ese momento dice, ¿no? Lo que al principio del viaje, ¿no? Pues parecía algo sencillo y sin problemas, empezó a mostrarse como una gran tempestad, como una situación difícil. Y dice aquí que las olas pues empezaron a crecer, se levantó en la mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y eran olas inmensas, crecientes, ¿no? Y empezaron a llenar la barca de agua, ¿no? Y aquí, primeramente, les decía hace un momento, estos discípulos estaban acostumbrados a lidiar con estas situaciones. Y lo primero que probablemente ellos hicieron, y nos imaginamos, era tratar de sacar el agua, como siempre lo habían hecho. Ellos trataban de solucionar este asunto. Sacaban quizás de alguna manera el agua fuera de la barca, ¿no? Pero parecía que todo esto era inútil porque era una gran tormenta. Dice que las olas cubrían a la barca, eran muy altas. Y mientras que todo esto pasaba, dice que Jesús dormía.
Pero Jesús dormía, no porque, fue un resultado de su falta de atención, no es porque quería, lo hacía, o mejor dicho, él lo hacía al propósito. Jesús se durmió, pues, para que poder enseñar a sus discípulos una gran lección. Y Jesús dormía mientras que ellos solucionaban. Muchas veces ocurre eso en nuestras vidas. Sabemos que Jesús está en nuestra barca. Sabemos que el Creador está de nuestro lado. Lo tenemos acompañándonos con nosotros. Y no nos damos cuenta. Y tratamos de solucionar los problemas, las tempestades, las situaciones difíciles a nuestra manera. Tratamos de solucionarlo conforme a nuestras experiencias, quizás. Ellos eran pescadores. Quizás entre ellos se aconsejaban, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo ya pasé por esto. Y ellos trataban de solucionar, pero era inútil. Y no se daban cuenta que Jesús estaba de su lado, o no habían aprendido que el Creador estaba de su lado. Y muchas veces eso también nos ocurre a nosotros. Cada uno estaba preocupado en sus asuntos, ¿no? Y le prestaron poca atención al Jesús que tenían a su lado. Versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que nos vamos a morir. Y entró el temor en ellos. ¿No? Y entró el temor en ellos. Pero al no solucionar ellos esta situación, se acercan donde Jesús. Muchas veces ocurre eso. ¿O acaso no es así? Muchas veces ocurre eso porque es la decisión muchas veces que tomamos nosotros. Tratamos de solucionar nuestras cosas a nuestra manera. Y como última opción, quizás recién recurrimos al Señor. Cuando ya las cosas van mal, cuando a veces quizás ya no hay solución, recurrimos al Señor. Cuando debería ser nuestra primera opción, nuestra primera decisión. Pero Jesús estaba ahí descansando. Les decía, qué preciosa es saber, qué precioso es saber, pues, cuando en la barca de nuestra vida está la presencia del Señor Jesús. Y Jesús estaba ahí descansando, estaba durmiendo, ¿no? Aquel que dice en Colosenses capítulo 1, versículos 17, 19, que dice que Él antecede a todas las cosas y que en todas las cosas, en Él todas las cosas subsisten, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todas las cosas están basadas en Él. Él es el creador de todo. Dice que en Él todas las cosas subsisten. Todo está fundado en Él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, ¿no? Ahí dice que le vinieron y le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Ya un grito de auxilio, ya había un miedo a morir. Y el morir es la última opción, ¿no? Es cuando uno ya tiene todo el temor, nuestro máximo temor es morir, no hacernos una herida, no de repente, ¿no? Rompernos alguna parte de nuestro cuerpo, porque aún así eso tiene solución. Pero la muerte sabemos conscientemente que ya no tiene solución. Y ellos estaban con el miedo de que estaban a punto de morir. Señor, sálvanos porque perecemos, salva nuestras vidas. No queremos morir. Aún soy joven, quizás como algunos podrían decir. No queremos morir. Lo despiertan y en el versículo 26 Jesús dice algo. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué son miedosos? Jesús los corrige antes de poder hacer algo. Jesús les habla a ellos.
Jesús va a su conciencia. Jesús va a sus principios, su poca fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Ahora, Jesús no estaba tratando de decirle que no hay que tener miedo, no hay que tener temor. Pero ¿por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Podríamos interpretarlo de esa manera. ¿Por qué tienen temor si yo estoy a su lado? Y esas son las palabras que Jesús nos podría decir a nosotros también. Cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando en la naturaleza ocurre un temblor, un terremoto, ¿no? Muchos nos meten miedo cada vez que ocurren estos acontecimientos, siempre salen las noticias, ¿no? Lima está a punto, en cualquier momento puede haber un terremoto y tales lugares están en riesgo, ¿no? Incluso he visto por ahí una propaganda de cemento, ¿no? Que habla y que dice, ¿no? Que ellos están preocupados porque la seguridad de las familias. Y es normal y es natural que podamos nosotros tomar las previsiones del caso. Pero tenemos a un Dios que está en la barca de nuestras vidas, decíamos, está en nuestro corazón y al cual podemos recurrir. Tener miedo es normal, es natural, es parte de nosotros como seres humanos, pero el tener miedo y expresarlo de cierta manera, lo que hace es mostrar una poca fe en el Señor. ¿Debo tomar mis precauciones? Claro que sí. Pero cuando yo expreso un miedo y de una manera que no testifica mi vida como cristiano, como creyente, entonces estoy diciendo que yo no confío en el Señor. Y el Señor me dirá, ¿por qué tienes miedo? Hombre, mujer de poca fe. Hijo mío, hija mía, de poca fe. ¿Acaso no confías en mí? ¿Acaso yo no puedo salvar tu vida? Yo estoy a tu lado. Y continúa entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo gran bonanza. Les decía que el Señor primero los corrige a ellos, porque el problema estaba en ellos. Pueden ocurrir situaciones difíciles, pueden ocurrir manifestaciones de la naturaleza difíciles, pero el Señor nos enseña aquí que Él es el Señor sobre la naturaleza. En Él subsisten todas las cosas, leíamos en Colosenses. Y el Señor reprende al viento, reprende a las aguas, reprende las fuerzas de la naturaleza. El Señor los reprende, ¿no? Y se hizo una gran bonanza. Y estos vientos, este mar, le hacen caso, le obedecen. Y se hace una gran bonanza, una gran quietud, una gran felicidad. Para los discípulos, un suspiro, una esperanza de que la vida continuaría. Pero por ahí de repente quizás podría hipotéticamente hacernos la pregunta, ¿qué pasaría si las olas del mar no lo obedecían a Jesús? Bueno, la respuesta está en Isaías 52. Isaías 52 dice así: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Y aquí que en mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. El Señor es Dios, Señor sobre la naturaleza. Él tiene el poder sobre la naturaleza. El Señor es tan grande que aún la naturaleza misma lo obedece en forma absoluta. Y dice, se hizo una gran bonanza, una gran tranquilidad, una gran paz. Y esa es la que nos da el Señor Jesús cuando Él se manifiesta en nuestras vidas. Es lo que hace el Señor Jesús cuando nosotros confiamos en Él.
cuando nuestra confianza y nuestra fe está depositada en Él. Dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay una pregunta, ¿no? ¿Qué hombre es este? ¿Qué tipo de hombre es? ¿Qué clase de hombre sobrenatural es? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Es verdad, quizás ellos todavía habían pasado poco tiempo con Jesús, no lo conocían. Y ese es otro de los puntos. Aún no conocían totalmente a Jesús. Había pasado poco tiempo, quizás menos de un año. No conocían algunas cualidades. Y eso es lo que muchas veces ocurre también con nosotros. Muchas veces ocurre porque a veces nosotros no tenemos confianza en el Señor porque no lo conocemos, porque no leemos nuestra Biblia, porque no asistimos a la iglesia, no lo estamos conociendo. Por lo tanto, tenemos poca confianza, tenemos poca fe, porque no sabemos lo que Él puede hacer por nosotros o sobre lo que está a nuestro alrededor. Entonces, dice el Señor Jesús que estos hombres, o este texto dice que los hombres se maravillaron. ¿Qué clase de hombre es este? Estos hombres habían tenido temor, ¿no? Pero aquí el scout también, en esa pregunta hay cierto temor también, de saber qué clase de hombre es este. Este no es un hombre normal. Ningún ser humano normal podría hacer esto. Pero sabemos que el Señor Jesús no solamente tiene dominio sobre los vientos, sobre el mar, sino sobre todo lo creado. Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesús es el hombre sobre todo hombre. Y todo está debajo de sus pies. Él tiene dominio sobre todo. Él es el unigénito del Padre, el eterno Dios, alguien en quien habita toda la plenitud divina de forma corporal. Él es Dios. ¿Por qué el Señor, qué clase de hombre es este? ¿Por qué el Señor tiene ese poder? Porque Él es Dios. Él es el creador de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué le obedece? Porque Él es el creador. ¿Qué clase de hombre es este? Jesucristo, ¿no? Es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces Jesucristo, hermanos, se ha manifestado, es el Dios manifestado en carne. Él no hizo el milagro para demostrar su poder o su divinidad, sino para enseñarles a sus discípulos que Él está sobre nosotros, ¿no? Está con nosotros en las tempestades de nuestra vida y que podemos confiar en Él. Él tiene el poder sobre todo. Pero nosotros debemos conocerle. La enseñanza aquí es que, aunque es natural, aunque es normal como seres humanos que podamos tener miedo, es parte de nosotros. Dios nos ha creado así, Él mismo, así como es creador de la naturaleza, creador de todo lo que podamos ver, Dios también nos ha creado a nosotros. Nos ha creado con temores. Pero que ese temor no signifique nuestra falta de fe. Pensemos que ese temor no se manifieste como testimonio de falta de fe. Confiemos en el que el Señor nos va a proteger, nos va a cuidar. Dice el texto aquí que Él estaba dormido. No, Dios nunca duerme. En este caso, Él como ser humano, pero tenía un propósito, tenía una enseñanza. Y el Señor nos reprende primero a nosotros. Porque pueden ocurrir situaciones alrededor nuestro. Pueden haber situaciones que incluso pongan en riesgo nuestras vidas. Pero aún así, Dios
nos protege, pero aún así Dios nos cuida. Que Dios nos siga manifestando en nuestras vidas, se siga manifestando en nuestras vidas de una manera que podamos nosotros seguir confiando en Él. Y recordemos que nuestro Padre es el creador de todo y en Él subsisten todas las cosas y Él nos va a proteger de cualquier tempestad en nuestras vidas. Oramos. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, porque a pesar de las situaciones, Señor, que ocurren en nuestras vidas, Señor, tú, Padre Santo, Señor, estás y te manifiestas en ellas, Señor. Gracias porque tu amor, gracias porque tu cuidado, Señor, se manifiesta, Señor, en nuestro diario vivir, Padre Santo. Te pedimos, Padre mío, Señor, que nos permitas seguir disfrutando, Padre mío, de esa bonanza que tenemos cada uno de nosotros cuando nosotros confiamos en ti. Así como los discípulos, Padre mío, que quizás aún no te conocían mucho. Señor, nosotros queremos conocerte más. Y eso se va a realizar cuando nosotros leemos más de tu palabra. Cuando nosotros mediante ella, Señor, podamos, Señor, saber más de ti. Te pedimos, Padre mío, Señor, que cuide nuestras vidas. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que siga, Señor, manifestándote en ellas y que demos testimonio de ti hacia quien amerite, hacia quien quiera, Padre Santo, Señor, conocerte, bendito Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado y te pedimos, Padre Santo, Señor, que sigas añadiendo a nuestra iglesia cada día más bendición. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.